Ahora nos podemos regocijar mucho más en esta reunión maravillosa, pues hemos llegado a este momento maravilloso de leer la palabra de Dios, lo cual es un privilegio para todos nosotros, al escuchar la voz misma de Dios a través de ella. Y hoy, al concluir el cuarto capítulo del Evangelio de Juan, analizaremos el segmento final junto con la historia que allí aparece, por lo que leeremos desde el versículo 43 hasta el 54 de Juan 4, 43 hasta el 54, donde dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, lo que usted ve aquí en todo este relato es una fe completa que se desarrolla mientras Jesús predica en Galilea y sana al hijo de un funcionario del gobierno. Por tanto, en esta historia aparecen 3 niveles de fe en Jesús, que es nuestro tema. 3 niveles de fe en Jesús que llevan a todo creyente a entender que la fe cristiana se trata de creer completamente en el Señor Jesucristo para salvación. De manera que esta historia milagrosa de sanidad está diseñada para ser coherente con el propósito de Juan, porque demuestra la deidad del Señor Jesucristo mediante su poder sobrenatural. Pero también es una historia sobre la fe. Es una historia particularmente sobre la fe y lo que significa creer. Y entendemos que somos salvos por la fe, ¿verdad? Todos entendemos eso. El justo por la fe vivirá, lo cual es esencialmente enseñanza fundamental en las Sagradas Escrituras. Y solo para darle un ejemplo, la carta a los Hebreos nos presenta el poder de la fe, nos presenta la excelencia de la fe. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación, cuando hablamos acerca del Evangelio, siempre estamos hablando de la fe, y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué es la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Cómo debemos entender la fe? Y creo que eso necesita ser aclarado en el clima en el que existimos en la actualidad, porque hay un movimiento por ahí, un movimiento de la fe dentro del marco grande del cristianismo evangélico. ¿Sí ha escuchado? Que es parte del movimiento carismático y que es llamado el movimiento de fe. Y estas personas hablan mucho del poder de la fe. Pero cuando están hablando del poder de la fe, están creando una fe que no existe. Están tomando una fe impotente y están tratando de capacitarla.
Pues cuando la gente en el movimiento de fe habla del poder de la fe, están hablando de la fe como si fuera un poder personal que poseemos nosotros para crear nuestro propio futuro. Como si fuera un poder personal que poseemos para crear nuestra propia realidad. Hablan de la fe como si fuera un poder para cambiar el mundo, para definir literalmente y manufacturar nuestro propio futuro. Cuando estas personas hablan del poder de la fe, quieren decir que podemos usar nuestra fe como un poder para escribir nuestra propia historia futura. Literalmente podemos creer que las cosas son y que existen. Según este movimiento, tenemos el poder de la fe que puede crear una curación, ¿cierto? Eso dicen, que tenemos el poder de la fe que puede que puede crear una curación. Tenemos el poder de la fe que puede producir una salvación, ¿cierto? Tenemos el poder de la fe que puede cambiar cómo la gente nos trata. Eso dicen. Tenemos el poder de la fe que puede cambiar nuestra situación económica, según ellos. Tenemos el poder que nos puede llevar de la pobreza a la riqueza, que nos puede llevar de tener poco a tener mucho, que nos puede llevar a estar privados o a tener prosperidad, de ser un fracaso a ser exitosos, de ser un nadie a ser alguien. Ellos dicen que tenemos el poder de la fe y pasar con ese poder de la fe de tener únicamente ambiciones, esperanzas y sueños a experimentar una satisfacción completa. Entonces, como ve, la noción que existe en este movimiento de fe, como se le llama, predominantemente ha tratado de definir la fe como un poder que usted posee para crear su propio futuro. Pero hermanos, nada puede estar más alejado de la verdad que esto, ya que eso es una mentira, eso es un engaño. La fe verdadera no es un poder que usted posee para crear su propio futuro, no, señor. La fe es una capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios le ha prometido a usted. Y esa es una diferencia enorme. Es más, yo no quisiera, nunca pretendería escribir mi propio futuro. ¿Usted sí? Yo no sería capaz de escribir mi propio futuro, pues realmente yo no quiero ser responsable de desarrollar mi futuro. Yo no quiero ser responsable por determinar lo que mi futuro va a ser, porque muy seguramente me voy a equivocar y lo voy a echar a perder. Así que yo estoy más contento de dejar eso en las manos de alguien que me ama de manera perfecta y que ha ordenado para mí un futuro que tiene un propósito satisfactorio y gratificante, que glorifica a Dios y que es eternamente bendecido. De manera que aquí estamos hablando acerca de la fe, pero no del tipo falso de fe que supuestamente puede crear su propio futuro, como les digo, sino del tipo de fe verdadera que puede producir en usted una confianza en el futuro que Dios ha prometido para usted. Y ese futuro está presentado en las Escrituras, hermano. No lo busque en otras partes. Ahí está su futuro. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando acerca de confiar en lo que Dios ha dicho y no de confiar en que usted puede crear algo como si todavía no hubiera sido dicho, como si hubiera un futuro no escrito, que todavía no ha sido hablado, que no ha sido revelado, sino que más bien, hermanos, la fe de la que hablamos aquí es creer en esa promesa que es presentada en las Escrituras en toda su gloria y con todo detalle, y que nos ha sido dada y es dada a todo verdadero creyente. Y un texto muy instructivo sobre esto, como les digo, para analizarlo brevemente, sería el capítulo 11 de Hebreos. Aquí encontramos una definición importante de lo que significa creer. Pues hoy en día es muy común decir, soy creyente, creo, tengo convicciones firmes, soy una persona de fe. Y a veces la gente dice, soy muy espiritual, para decir que cree en ciertas cosas. Pero cuando hablan de creer en algo,
pueden estar hablando de nociones muy vagas, intuitivas, corazonadas y autodiseñadas, pero la Biblia no describe así la fe salvadora. Entonces, ¿de qué tipo de fe estamos hablando? Bueno, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que sabemos de inmediato que la fe implica algo que no tenemos. Y la fe implica algo que no podemos ver. Eso es fe. Y recuerden que cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 7 al 8, allí dice que amamos a Cristo sin haberle visto. Y no lo vemos ahora, ¿cierto? Tampoco, pero sin haberlo visto, lo amamos. Entonces la fe implica algo que aún no se ha alcanzado, algo que no se ve. Eso es fe. Pero si usted solo tuviera eso, podría ser engañado porque hay muchas cosas en la vida por las que ejercemos la fe, cosas que no podemos ver, cosas que esperamos, cosas de las que no estamos seguros. Y esa es la fe humana. Porque la fe humana se basa en la experiencia, mi hermano. Solo para darle un ejemplo rápido. Si usted ha montado en avión, usted por experiencia sabe que ese avión lo va a llevar allá donde va, ¿cierto? Y usted tiene fe en eso. Usted tiene fe en el piloto, que va a hacer las cosas bien y va a llegar allá, ¿cierto? Pero eso no es seguro. Usted se sube ahí porque ya se ha subido y suben hartos. Y entonces la fe humana se basa en la experiencia. Y aquí no hablamos de ese tipo de fe. Aquí no hablamos de una fe humana basada en experiencias repetidas. Aquí hablamos de algo que no hemos experimentado. Hablamos esencialmente de poner su destino eterno en manos del Señor Jesucristo. Algo, por supuesto, que usted nunca antes ha hecho. Así que usted no tiene esa experiencia sobre la cual construir. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le dirá usted no a su pecado? ¿Por qué le dirá usted no a su propia ambición? ¿Por qué le dirá usted no a su propia voluntad? Y no a todo lo que aprecia y a todo lo que quiere hacer. ¿Por qué usted le dirá no? ¿Por qué le dirán no a todas esas cosas que deleitan su naturaleza caída? ¿Y por qué va a abrazar a Cristo completamente? ¿Por qué? Bueno, usted lo hace porque esa es la única manera de llegar al cielo. Y usted incluso no ha visto el cielo, ¿cierto? Usted no sabe nada sobre el cielo, aparte de lo que se revela acá en las Escrituras. Y contrariamente a lo que afirman por ahí, ¿no? O a lo que usted lee por ahí en esos libros tontos que hacen, debemos decir que la gente no va al cielo y regresa. No, señor. Entonces, en la verdadera fe, usted está dando un paso que es el paso más serio que ha dado en su vida. Y literalmente eso es su vida ahora y para siempre, donde usted no tiene experiencia. Así que mejor asegúrese de que el paso que está dando realmente es el paso que quiere dar, y para eso usted necesita saber que no va a salir mal. Y eso es lo que dice el versículo 1, Hebreos 11, ¿cierto? La fe es la seguridad, la fe es la convicción. ¿Y qué quiere decir con seguridad? Bueno, la palabra griega literalmente significa pararse sobre un fundamento. Se refiere a un fundamento. Es estar sentado sobre un fundamento de concreto, ¿cierto? Por así decirlo. Es no estar sujeto a caprichos. Eso es fe. No, usted no está. Eso es certeza. Usted no está sujeto a caprichos. Usted no está sujeto a nada de eso, ni a sus deseos pecaminosos. Por tanto, no es subjetivo, sino que la fe es que objetivo. Así que creemos en algo que está absolutamente y firmemente establecido y es concreto. ¿Qué es eso? Bueno, es la palabra de Dios, ¿verdad? Creemos en las promesas de Dios. Creemos en los mandamientos de Dios. Creemos en la verdad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Así que cuando hablamos aquí de la certeza de algo esperado, no se trata de una certeza en un sentido subjetivo. No es un sentimiento, no es una intuición personal. No, señor.
La fe es el fundamento, la certeza concreta de la verdad que se reduce a la verdad de la palabra de Dios y que a su vez se centra en la fiabilidad del Evangelio, en la verdad del Evangelio contenida en las Escrituras. Eso es hablar de certeza, y aunque no hemos ido al cielo ni regresado, aquel que mora en el cielo nos ha enviado información completa y precisa al respecto. Pues todo lo que necesitamos saber se revela en las páginas de la palabra confiable del Dios vivo. Por lo tanto, creemos en una certeza firme, cierta y concreta que nos lleva a la segunda palabra, que es convicción. Y la convicción va de la mano con la seguridad. Eso significa algo a lo que nos aferramos con absoluta dedicación. Así que cuando hablamos de creer en el Señor Jesucristo, no se trata de fantasías, ni de un sentimiento esotérico, ni de un Jesús de nuestra propia imaginación. No, Señor. Se trata de creer en la absoluta veracidad y fiabilidad de lo que contiene las Sagradas Escrituras y del Evangelio, hasta el punto de que basamos nuestra vida eterna en la verdad de las Sagradas Escrituras, y esta verdad se convierte en la convicción dominante que impulsa nuestra vida y alimenta nuestra esperanza. Entonces, es de esa fe que hablamos. Una fe real en la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, centrada en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, todos estamos llamados a creer en la verdad del Evangelio, basándonos en ese fundamento firme que produce esa firme convicción. Y no hacerlo es la mayor tragedia humana y además una tragedia eterna, porque todos viviremos para siempre en la conciencia con gozo consciente o con tormento consciente. De hecho, desde el punto de vista humano, todos aquellos que son nombrados en ese capítulo maravilloso de Hebreos 11 y que son presentados como los héroes de la fe, si quizás hubieran tenido, hermanos, la opción, ellos habrían escrito su historia de manera diferente, ¿cierto? No la habrían escrito como está ahí. La habrían escrito diferente porque, mire, todas estas historias están llenas de dificultades, ¿cierto? Son historias de personas que murieron, son personas que lucharon, son personas cuyas vidas fueron caracterizadas por el sufrimiento horrendo. Entonces, desde la perspectiva humana, si ellos de alguna manera hubieran tenido el poder de escribir su propio futuro, quizás lo hubieran escrito diferente de lo que Dios lo hizo. Pero el tipo de fe del que estamos hablando aquí, hermanos, es la fe que Dios le da a un creyente, es la fe que confía en el futuro que Dios ha escrito, porque inherente a lo que Dios ha escrito para nosotros está su promesa de bendición definitiva y gozo eterno. Ahora, tengan presente que en Juan capítulo 3 identificamos que la salvación es obra de Dios, ¿cierto? Que la salvación es la obra divina de Dios al producir un nuevo nacimiento en el creyente. Ese es el lado divino de la salvación, pero también hay un lado humano en la salvación, ¿cierto? Ya que esa obra de Dios se realiza mediante la fe del pecador. Entonces, si bien el Evangelio de Juan enfatiza la obra divina y soberana de Dios en la salvación, también enfatiza con razón la necesidad de la fe y la creencia del pecador. De hecho, se podría decir que el Evangelio de Juan trata principalmente sobre creer. Y se puede decir que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la fe. Así la idea de fe y creencia se extiende a lo largo de todo este evangelio. Lo que no debería sorprendernos porque ya estamos familiarizados con el propósito del evangelio de Juan. De modo que todo esto fue recopilado por Juan con mucho cuidado, bajo la inspiración del Espíritu Santo y presentado para argumentar convincentemente que debemos creer en el Señor Jesucristo. Pero es más que eso, hermano, porque en el evangelio de Juan se nos manda a creer y también se nos advierte de las terribles consecuencias de la incredulidad.
Así los relatos del Evangelio describen varios estados de incredulidad. Está la incredulidad que solo requiere exposición ante la verdad divina para superarla. Está la incredulidad que requiere más información que la sola exposición a Cristo. También está la incredulidad debido a la percepción de falta de evidencia. Y finalmente está la clase de incredulidad que es debido al endurecimiento deliberado, voluntario del corazón. Entonces, cuando Jesús comenzaba su ministerio en Galilea, se encontró con unas personas que no se impresionaban con él ni con sus palabras, sino que eran personas que demandaban señales y maravillas. De manera que el tema del Evangelio de Juan es la esencia de la fe cristiana, que se trata de creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Pues todas las religiones falsas, ya sean no cristianas o semicristianas, ofrecen salvación mediante obras, mediante comportamiento, mediante ceremonia religiosa y logros morales. En otras palabras, el plan de Satanás es propagar y convencer a la gente de que pueden reconciliarse con Dios, escapar del juicio, escapar del infierno y vivir eternamente en el cielo mediante alguna acción, ya sea ceremonial, religiosa, moral o social. Y todo eso hace parte del abanico de cosas que Satanás ofrece como camino de salvación. Pero el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, dice que la salvación llega a quienes creen. De modo que es solo por fe, no por obras ni por ningún elemento de las obras. De lo contrario, habríamos anulado la esperanza de salvación. Y ese es el evangelio cristiano. Sin embargo, creo que hoy está muy claro que muchos que se llaman cristianos están muy lejos de esta verdad fundamental. Y recuerdo aquí, en este momento, una desafortunada declaración del máximo líder de la iglesia tradicional anterior, Francisco, ¿no? Era que se llamaba, cuando sorprendió a mucha gente en el mundo al decir increíblemente que los ateos irán al cielo si hacen el bien. Él dijo eso, que los ateos irán al cielo si hacen el bien. Increíble. No obstante, aclaro y afirmo enfáticamente que nadie irá al cielo haciendo el bien, absolutamente nadie. Y mucho menos los ateos que no solo no creen en el Señor Jesús, sino que ni siquiera creen en Dios. Y esto es para demostrar, hermanos, muy por encimita, lo corrupto que se ha vuelto incluso el cuasi cristianismo, pues este ahora declara cosas que son el mensaje mismo del infierno. Eso es un mensaje del infierno, lo que dijo este hombre. Así que el evangelio de Juan es el evangelio de creer. Y la palabra griega usada para creer se usa unas 100 veces en el evangelio y casi siempre se relaciona con creer para la salvación. Por tanto, solo existen dos tipos de religión, la del logro humano y la de la fe, que es el verdadero evangelio. Todo lo demás es una mezcla de creer y hacer, y esa clase de religión llena el infierno. La única religión que puebla el cielo es la que está conectada con la fe y solo con la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el resumen que hace Pablo de esto en Efesios capítulo 2. Entonces, el mensaje de las Escrituras siempre ha sido que la salvación llega a quienes creen el mensaje que se reitera a lo largo del Nuevo Testamento, que solo hay una manera de recibir el perdón de los pecados, que solo hay una manera de escapar del infierno, solo hay una manera de llegar al cielo. ¿Cierto? Y usted ya sabe cuál es, ¿cierto? Es creyendo en el Señor Jesucristo. Así pues, este pasaje narra la historia de cómo Jesús pasó de la incredulidad a la fe a uno de estos galileos incrédulos. Así que veamos esos niveles de fe que encontramos en esta historia. Eso era la introducción, hermano. Usted pensaba que no. Y lo primero que observamos en el relato es el primer nivel de fe en Jesús que vemos aquí, es la fe que cree en los milagros de Jesús. Es la fe que cree en los milagros de Jesús. Versos 43 al 48 que leímos. Aquí el Señor Jesús, después de estar 2 días en Sicar a solicitud de los nuevos convertidos samaritanos, ¿se acuerdan?
siguió su viaje a Galilea. A primera vista esto es un poco desconcertante que Jesús fuera a Galilea, porque como él mismo lo dijo, allí no recibiría honor, ¿cierto? No hay profeta en su propia tierra. Sin embargo, el punto es que a Jesús no le sorprendió que muchos lo rechazaran en su propia región, sino que fue allá a sabiendas de que lo recibirían con frialdad, especialmente en Nazaret, donde se había criado, ¿cierto? Pues la declaración de que cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, eso, hermanos, ahí en el texto no quiere decir que creyeran en Jesús como Mesías. Al contrario, confirma que estos, a pesar de haber visto todas las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén y en la fiesta de las bodas de Canaán, tan solo lo recibieron como un obrador de milagros. Y lo veían de esta manera porque ellos eran buscadores de curiosidades y esperaban ávidos que Jesús realizara hazañas espectaculares. Así que aquí, en este pequeño pasaje de Juan, tenemos una ilustración de algo muy inusual. Es alguien que realmente se salva, de manera que aquí hay un ejemplo de la fe, de cómo un hombre creyó y del proceso que implicó esa fe. Y este hombre era un funcionario del rey, el rey de Galilea y Perea, ¿cierto? Un idumeo llamado Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Ahora, este noble tiene un hijo enfermo en Capernaum y él cree que Jesús hace milagros. Él cree lo que cree el resto de la gente de Galilea. ¿Y qué creen ellos? Bueno, ellos creen en los milagros de Jesús. En otras palabras, ellos creían superficialmente. Ellos tenían una fe superficial. Si su fe es en los milagros de Jesús, su fe es superficial. Creían que Jesús podía hacer milagros y punto, no más. Y Nicodemo era uno de ellos, ¿cierto? Antes de ser convertido. Nicodemo dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo que creían. Así que esa era la idea popular. Creían que Jesús era un hacedor de milagros. Y eso es cierto, hermanos. Nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros en ese tiempo y Jesús continúa haciendo milagros hoy en día, claro que sí. Pero esa no es la fe salvadora, ¿no, Señor? Esa no es la verdadera fe cristiana. Ese, desde luego, es un punto de partida, claro. Pero lo mejor es que eso no sea su punto final al creer. Ojalá que no. Así que él sabe que hay un hacedor de milagros llamado Jesús. Y cuando oyó que Jesús había salido de Judea a Galilea, vino a él recorriendo una larga distancia. Y al llegar a Jesús le implora y le ruega con insistencia que vaya de regreso a Capernaum y sane a su hijo que está a punto de morir. Ahora bien, lo que mueve a alguien que tiene una especie de visión distante de Jesús como hacedor de milagros, lo que lo mueve a acercarse mucho más a esa realidad de quién es Jesús, es indiscutiblemente la desesperación. Por eso es que Dios lleva a algunas personas a la desesperación. Y eso sigue siendo cierto hoy. Jesús lo expresó de esta manera en Mateo 9, cuando dijo, las personas que no están enfermas no buscan un médico. Así lo dijo. Entonces, es la desesperación lo que impulsa a la gente. Y fue lo que impulsó a este hombre, a este oficial real, a venir a Jesús y rogarle que diera vida a su hijo. Fue la necesidad urgente lo que lo llevó a este hombre a buscar a Jesús, de manera que le rogó que sanara a su hijo. El tiempo imperfecto, el verbo usado para rogó, indica que le imploró repetidas veces a Jesús la sanidad del hijo. Sin embargo, en este punto, entendemos que la fe de este oficial era poco más que una esperanza desesperada que lo había llevado a pedir la intervención de Jesús. Así que su fe en Jesús aún no provenía del deseo de salvar su alma. Y espero que aquí no haya ninguno así. La fe de este hombre no era porque él quería salvar su alma, sino del desespero por su hijo. Y esa debilidad de su fe la vemos en las suposiciones erradas que hizo sobre el Señor. Primero, él supuso que Jesús tenía que estar físicamente presente para sanar a su hijo, ¿cierto? Él pensaba que Jesús tenía que ir allá. Vaya, tiene que ir allá. Segundo, esperaba que Jesús tuviera el poder para sanar a su hijo, pero no tenía esperanzas de que pudiera resucitarlo de los muertos. Lo dijo, vaya antes de que, ¿no? Así que estas dos suposiciones
estaban detrás de la insistencia en que Jesús fuera al instante antes de que fuera demasiado tarde. Y a diferencia de otros, este hombre no estaba buscando la verdad espiritual, sino que lo impulsaba, era la necesidad emocional y física. Entonces ir a Jesús, cuando él dice voy a Jesús, cuando él va a Jesús, su meta no era obtener la salvación eterna, sino la sanidad física para su hijo agonizante. Como ve, él simplemente tiene una creencia en Jesús como un hacedor de milagros. Y quisiera sugerirles que esa es una forma bastante común de creer en Jesús, ¿cierto? Por todas partes está. La mayor parte de las personas creen en los milagros del Señor Jesucristo. Y por supuesto, hay abundante evidencia de ello, pues Jesús vino y en esencia, Él desterró las enfermedades de Palestina durante su ministerio. De hecho, nunca se ha logrado desvirtuar el testimonio de los escritores de los evangelios. Nunca se ha atacado eficazmente los milagros de Jesús, que haya logrado desacreditarlos de alguna manera, porque son demasiado obvios, hermanos, ¿cierto? Hay demasiados testigos presenciales, demasiados lugares, demasiadas épocas, demasiados eventos únicos y diferentes. Y claro, podemos creer en los milagros de Jesús porque estos son hechos sobrenaturales que nos guían a Dios y son actos de amor de aquel que es amor, que nos dan seguridad y esperanza. Sin embargo, interesarnos únicamente por los milagros del Señor tan solo muestra que no estamos buscando con sinceridad conocer a Jesús. Así que muchas personas dicen que si vieran un milagro, creerían en Dios, ¿cierto? Pero eso no es lo único que usted necesita, pues usted ya tiene evidencias más que suficientes para creer. Usted tiene la muerte de Jesús, tiene su resurrección, tiene su ascensión y tiene siglos de ver al Señor Jesucristo cambiar las vidas de creyentes alrededor del mundo. Así que en lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, acepte lo que Dios ya le dio y avance hasta que su fe superficial en Jesús pase a ser una fe completa. De manera que podríamos llamar a la fe que solo cree en los milagros de Jesús, la podríamos identificar como una especie de fe temerosa, una especie de fe débil, una fe parcial. Y creer como este hombre que Jesús es un hacedor de milagros por la abundante evidencia que hay, aunque está bien y es verdad, no es suficiente y es una fe incompleta. Y si Jesús aceptó esa fe en sus milagros, hermanos, en muchos de ellos, fue para llevar a la gente a dar ese primer paso. Pues ese es un punto de partida, porque toda fe tiene un origen, ¿verdad? Pero luego debe dar los siguientes pasos. Y lo que precisamente es lo que nos lleva al segundo nivel de fe que encontramos en la historia, y es la fe que cree las palabras de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? La fe que cree las palabras de Jesús. Versos 49 al 50. Como usted puede allí leerlo, en lugar de descender con el oficial a Capernaum como él le suplicaba, Jesús tan solo le dijo, ve, tu hijo vive. En ese mismo instante se sanó el joven. Aquí el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, aun cuando no tenía confirmación de que hubiera sucedido eso, ¿cierto? Del hecho. Entonces las palabras del Señor trasladaron a este hombre de una fe superficial que necesita de milagros a la fe del que cree en la palabra de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Como dicen algunos. A la fe que cree su mensaje, a la fe que cree su evangelio. De modo que el hombre tomó en serio las palabras de Jesús y se fue para su casa sin pruebas tangibles de que su hijo hubiera sido curado. Y el Señor Jesús respondió a la súplica del hombre, sanando milagrosamente a su hijo. Entonces, como ve, algo aquí también le sucedió al padre, a este hombre. Pues el relato dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Así que es claro
ver cómo este hombre al principio creyó que Jesús hacía milagros y creyó en sus obras, pero ahora usted ve que él cree en sus palabras. Y muchas veces en el Evangelio de Juan ustedes escucharán que el Señor dice, créanme por las obras, créanme por las palabras. Así que Jesús no solo hacía milagros, sino que decía la verdad. Y todo lo que decía apuntaba a su deidad. Por eso el pueblo dijo de Jesús, jamás hombre alguno habló como este hombre. De manera que este funcionario real pasó de creer en el poder de Jesús a creer en la verdad de Jesús, a creer en sus palabras, a creer en la fiabilidad de lo que decía. Y esto es esencial, mis queridos hermanos, muy esencial. Y sé que es maravilloso leer el relato del Evangelio y ver a Jesús como un hacedor de milagros, pero hay que ir más allá de sus obras, hay que creer también en sus palabras, ¿verdad? Porque las obras no tienen poder salvador, las palabras sí lo tienen. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo, pero en este tiempo como en aquel, nos encontramos permanentemente con personas que creen en los milagros del Señor Jesucristo, pero que no creen en sus palabras, no creen en su mensaje de arrepentimiento y fe, no creen en sus promesas, ni quieren obedecer sus mandatos. Es más, poca atención se presta en este día a sus instrucciones para convertirnos en sus seguidores, que nos dicen principalmente que debemos renunciar a nosotros mismos, que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Ya se le olvidó que lo cantó? Y continuando con el relato, mientras este hombre descendía, sus esclavos lo encontraron diciendo que su hijo vivía. Es decir, que estaba lleno de vida, así que les preguntó a qué hora empezó a mejorar. Y le dijeron ayer a la hora séptima que se le fue la fiebre. Y él pregunta esto para poder relacionar la curación con las palabras de Jesús, por supuesto. Y ellos dijeron la hora séptima, así que el padre supo que fue a esa hora cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Entonces dice que él mismo creyó. Y esto de inmediato nos lleva con ese tercer nivel de fe que la historia nos presenta. La fe que cree en la persona de Jesús. Está la fe que cree en los milagros de Jesús. Está la fe que cree en las palabras de Jesús. Y está la fe que cree en la persona de Jesús. Versos 51 al 54. Usted dirá, pastor, un momento, hasta aquí hemos visto ya que él creyó. Entonces, ¿a qué se refiere con que él mismo creyó? Bueno, lo que aquí mismo dice es una declaración muy enfática, con un pronombre enfático. Así que lo que está queriendo decir es que su fe, la fe de este hombre, había alcanzado un nuevo nivel. Y no solo eso, porque así como él creyó que toda su familia lo hizo. Y aquí pienso que usted ya ha oído ese lenguaje bíblico, ¿verdad? Sí, ya lo he escuchado. Tan solo basta que recuerde al carcelero de Filipos. Él creyó y toda su familia creyó. Qué hermoso que pase eso en nuestra familia, ¿verdad? Y debe usted pedir eso, clamar por eso. Ahora bien, aquí no estamos hablando de creer que Jesús es un hacedor de milagros, ni de creer en sus obras y luego en sus palabras solamente, sino que estamos hablando de creer en su persona, de creer en el nombre de Cristo. Entonces creo que en algún momento del encuentro con este hombre, Jesús llenó todos los espacios en blanco sobre quién era y aclaró todas las dudas sobre su persona. Sí, él creía que Jesús era un hacedor de milagros, pero eso no es suficiente. Sí, él creía que sus palabras eran ciertas, pero eso tampoco es suficiente. Y ahora él creía en su persona, creía en su nombre, creía en la plenitud de quién es Jesús. Y creyó junto con toda su familia además.
En este caso, la asombrosa verificación del poder de Jesús llevó al oficial de la incredulidad que busca señales a la fe salvadora genuina. Una fe completa que debe reconocer no solo el poder de Jesús y la verdad de sus palabras, sino que también se somete al señorío de Cristo. Lo que muy pocos hacen, no se someten al señorío de Cristo, a lo que Cristo dice. Entonces es común ver a muchas personas regocijándose por los milagros del Señor, ¿cierto? Y es común ver personas gozándose de las promesas de Jesús. Todas son en Él, en el amén, ¿cierto? Sí, gracias Señor Jesús. Pero al momento de rendirse completamente ante su autoridad, se niegan. No, Señor Jesús, no se me meta aquí en esto porque esto lo manejo yo. Increíble. No puede pasar eso en la vida de un creyente. Así que al principio del capítulo 4, usted encuentra que se salva una aldea. Ahora aquí usted tiene que se salva una familia. Y esto podría incluir hijos, esposa, suegros e incluso sirvientes. De modo que la salvación llega aquí a la casa de un herodiano. Unos personajes que realmente odiaban a Jesús, pero aquí llegó la salvación. Entonces usted ve a Dios salvando una aldea samaritana y una familia herodiana, lo que simplemente nos recuerda que Jesús es el Salvador del mundo. No solo de diferentes naciones, como judíos y gentiles, no solo de diferentes razas, sino de diferentes rangos. Jesús salvó a unos pescadores humildes en el capítulo 1. Salvó a Nicodemo, un erudito fariseo judío. Y salvó a una mujer inmoral, mestiza, en el capítulo 4. Y aquí salva a la familia de un herodiano. Y esto nos dice nuevamente que el evangelio es para el mundo. El que cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos, pon tu fe en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Bueno, sí hay que creer en Él como hacedor de milagros. Sí hay que creer que sus obras son las mismas obras de Dios, pues nadie puede hacer lo que Él hizo si Dios no está con Él. Sí, hay que creer que sus palabras son las mismas palabras de Dios, porque cuando Jesús habló, Dios habló. Y más que eso, usted debe creer en su persona completa como el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Juan. Así que ese día esa pequeña familia y hogar tuvieron una vida en su nombre. Tuvieron vida en su nombre, perdón. Y no hubo mucho tiempo después de esto, algunos meses, que Jesús llevó todo el peso del castigo de sus pecados muriendo en la cruz por ellos, proporcionando una expiación completa. De modo que le pregunto, ¿dónde se encuentra usted en cuanto a su fe? Es muy difícil negar que Jesús hizo milagros. Eso es realmente imposible y totalmente contrario a la historia. Es imposible negar que sus palabras eran divinas y sobrenaturales. Nadie jamás ha oído a nadie hablar como habló Jesús. Y eso es algo que se descubre al estudiar los evangelios y las palabras de Jesús, que son obviamente trascendentes y divinas. Pero eso tampoco basta, ya que usted puede llamar a Jesús el mayor obrero que jamás haya existido. Usted puede decir que Jesús es el mayor maestro que jamás haya enseñado, pero eso no basta. Usted también tiene que creer en su persona como Hijo de Dios y Salvador del mundo, pues creer en Él con esa plena convicción de quién es y lo que vino a ser es la única manera de alcanzar la vida eterna, porque la fe es un don que Dios da a quienes creen en su Hijo. Por tanto, mis amados hermanos, las Escrituras dirigen la atención del lector de principio a fin a esta persona del Señor Jesucristo, quien provee, y solo Él, la salvación. Así que al leer el Evangelio de Juan, nos vemos atrapados una y otra vez en la realidad de que la salvación viene a quienes creen
y la condenación a quienes no creen. Y el objeto de esa fe es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que no hay mensaje más importante que este. No hay mensaje más importante que el Evangelio. Y el Evangelio dice que la salvación viene a quienes creen en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje importante. Ahora bien, el Evangelio nos dice también que tenemos la responsabilidad de llamar a los pecadores a creer, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos. Eso es la evangelización, es llamar a los pecadores a creer. Entonces, el problema universal es la incredulidad. Y la premisa de la evangelización tiene que ver con el Señor Jesucristo, pero debe ser hecha de la manera correcta. Lo digo porque actualmente esa premisa de la evangelización ha sido pervertida en algún sentido. Y ahora la evangelización es así como cuando ve usted a las personas preguntar, ¿le falta propósito en su vida? ¿Le falta sentido a su vida? ¿Se siente insatisfecho? ¿Parece que no consigue lo que desea? ¿Se siente melancólico? ¿Se siente solo? ¿Se siente aislado? Esas son las preguntas que hacen cuando evangelizan. Increíble. Porque todas esas cosas, aunque puedan ser ciertas sobre las personas, claro, todas estas no tienen nada que ver con quién es Jesucristo. Pues el objetivo de la evangelización no es crear una especie de patología sobre los deseos del pecador. No, Señor. Sino revelar la realidad de quién es Cristo. Entonces la pregunta no es si le gustaría que alguien, quien quiera que sea, le solucionara todos sus problemas. No. Pero así es gran parte de la evangelización contemporánea. La evangelización de hoy trata mucho de usted, ¿cierto? Trata siempre de lo que usted quiere, de lo que siente, de lo que no siente, de lo que no tiene y de lo que le gustaría. Esa es la evangelización que usted ve por ahí. Pero la evangelización no se trata de ofrecer a un Jesús cualquiera. No se trata de ofrecer un Jesús que se vuelve secundario en ese tipo de enfoque. Porque déjeme decirle que en realidad a esa gente, no le importa quién sea Jesús, ni qué haya hecho. No les importa. Simplemente piensan que sería bueno que Él le arreglara su situación. Y por ello lo intentan. Y si no funciona, entonces simplemente descartan una opción más. Y eso, hermanos, está muy lejos de lo que es el Evangelio y de lo que es la evangelización. Pues el enfoque de la evangelización es este. Le voy a decir como rápidamente. Usted se dirige al infierno eterno. Usted le dice a una persona, usted se dirige al infierno eterno. Ella dice, ¿por qué? Porque usted es pecador. Y él pregunta, ¿y todos los pecadores van al infierno eterno? No, solo los que no son perdonados. Entonces, ¿cómo consigo el perdón? Bueno, creyendo en el Señor Jesucristo. Porque cuando usted pone su fe en el Señor Jesucristo, usted recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna como regalo de Dios. Así que necesita creer en el Señor Jesucristo. Necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón la historia completa de Cristo, que finalmente se confirma con su resurrección. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo para siempre de su pecado y de todas sus consecuencias. Así dice el Evangelio. Y así debería evangelizar usted. Y si en ese momento la persona dice, no me interesa Jesucristo, entonces no hay más que decir, ¿cierto? Porque no se trata de decirle a las personas, hermanos, ¿no te gustaría tener un propósito? No se trata de eso. No se trata de decirle, ¿no te gustaría la felicidad? ¿No te gustaría la paz? No se trata de eso. Pues eso no servirá de nada si no creen en Cristo.
Así que el objetivo de la evangelización es presentar a Cristo. Por eso hay 4 evangelios y no hay 4 libros de psicología. No hay libros de psicología para eso, porque se trata de la salvación y la salvación se trata de creer nada más y ciertamente nada menos que en Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cómo se salva uno? Creyendo en el Señor Jesús, así es como se salva, creyendo en su persona, en su obra, en su muerte, en su resurrección y en todo lo que el Evangelio afirma que es verdad acerca de él. Entonces le pregunto, ¿para ser salvo tiene usted que hacer alguna peregrinación religiosa? ¿Para ser salvo tiene usted que hacer penitencia? ¿Para ser salvo tiene usted que alcanzar cierta estatura moral? No, no tiene que hacer nada de eso. No tiene que hacer nada de eso. De ahí que el Evangelio de Juan revela que todos los aspectos de la salvación están conectados con la fe en el Señor Jesucristo. Una fe que cree en sus obras, una fe que cree en sus palabras y una fe que cree en su persona. De manera que la salvación está conectada con una fe completa, con una fe salvadora en la persona del Señor Jesucristo. Pues el creer en Jesús al creer en Jesús nos hacemos hijos de Dios. Al creer en el Señor Jesucristo, los pecadores obtienen la vida eterna. Al creer en el Señor Jesucristo, los pecadores escapan del juicio divino. Al creer en el Señor Jesucristo, los pecadores participan en la resurrección. Al creer en el Señor Jesucristo, los pecadores también poseen el Espíritu Santo y se convierten en morada de Él. Además, los pecadores, al creer en el Señor Jesucristo, son liberados de la oscuridad espiritual y de la oscuridad eterna. Y finalmente, los pecadores al creer en el Señor Jesucristo son capacitados para servir, no mayormente en especie, sino en alcance. Así que, ¿qué clase de salvación es esta? Bueno, es una salvación que solo le sucede a quienes creen en el Señor Jesucristo con una fe completa, una fe salvadora. Y todos los elementos de la salvación vienen por fe y no por obras. Como ve, hay amplia evidencia en las Escrituras que señala al Señor Jesús y suficientes registros en los Evangelios que nos prueban que Él es el prometido en el Antiguo Testamento. Los relatos evangélicos de sus palabras y sus obras demuestran su divinidad. Sus señales y milagros son pruebas suficientes. De manera que si usted no viene a Cristo, no tendrá vida. Si no cree en Él, ni cree en sus palabras, perecerá y morirá en sus pecados. Y reitero, ningún ateo irá al cielo. Nadie que no crea en Dios y en Cristo, el verdadero Cristo de las Escrituras, no tiene esperanza alguna de ir al cielo, pues toda la evidencia está en las Escrituras y las Escrituras se validan y se cumplen en Cristo. Así que escuche sus palabras, observe sus obras, observe sus milagros y crea que Él es quien decía ser. Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Él demuestra poder sobrenatural sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios y sobre la naturaleza. Él es el Mesías prometido, Él es el divino, Él es Dios, el Hijo. ¿Y sabe algo? Puede que usted sea religioso, puede que usted sea súper religioso, puede que usted esté involucrado en la religión, incluso desde la perspectiva del liderazgo y la representación. Pero a menos que usted confíe solo en Cristo y no en sus propias obras, usted morirá en sus pecados. En conclusión, así como el Señor Jesucristo hizo milagros de curación, así como Él quiso que la gente estuviera totalmente saludable, así también es que Jesús toca una vida espiritualmente y da salvación. Una salvación completa, una salvación total, que hace que esa persona esté totalmente bien espiritualmente. De hecho, si usted quiere decirlo con las palabras del apóstol Pablo, usted debería decir que estamos completos en Cristo. Y si quiere escoger otro término, diría, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y eso es ser totalmente nuevo. Entonces, lo hermoso de ser salvos por el Señor Jesucristo al creer completamente en Él
es que usted es una persona completamente saludable y no necesita más medicina. Usted no necesita filosofía humana. Usted no necesita legalismo judío. Usted no necesita misticismo extraño pagano. Usted no necesita abstenerse en el ascetismo. Usted no necesita nada cuando usted recibe y cree en Cristo para salvación. No necesita de nada porque usted es hecho completo y no necesita añadirle nada a eso. Así que la fe salvadora es una fe completa en Jesús que se traduce en confianza absoluta. Porque su muerte y su resurrección fue una transformación. Su muerte y su resurrección fue un perdón. Su muerte y su resurrección fue un triunfo. Y eso es salvación completa. De manera que le invito a orar para darle gracias a Dios por su salvación.